diferentes formas o se va a empezar a adaptar dependiendo al ambiente en el que se encuentra, ¿ya? Entonces, la célula normal está limitada a una serie de funciones y estructuras determinadas por su estado de metabolismo, de diferenciación o de especialización. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? No todas las células son iguales, ¿cierto? ¿La neurona es igual que el miocardio? No. Nosotros sabemos de que la neurona necesita más de glucosa, mientras que el miocardio, que es la célula del corazón, está constituido principalmente de proteína. Entonces a eso se refiere con respecto a la diferencia del metabolismo que pueda llegar a presentar la célula, ¿ya? Después, a la especialización, la neurona está especializada en transmitir impulsos nerviosos, ¿no es cierto? Y las células musculares del corazón en la contracción principalmente, pero también tiene células especializadas para la transmisión de impulsos, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere, ¿ya? Después vamos a tener que cada célula va a afrontar diferentes demandas fisiológicas, ¿ya? Y que a causa de esas diferentes demandas fisiológicas se da, o el objetivo de esto es mantener la homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Capacidad de mantener constante el medio interno. Exactamente. En resumen, el equilibrio interno que tiene que haber en nuestro organismo, ¿ya? Perfecto. Ahora después vamos a hablar de las adaptaciones, que es nuevamente a lo que íbamos. Las adaptaciones son las diferentes formas, ¿ya? O el diferente metabolismo que pueda llegar a tomar la célula para poder afrontar el estrés que puede llegar a estar sufriendo, ¿ya? Porque no es lo mismo, un ejemplo, una neurona normal que no presenta ninguna patología a una neurona de un paciente que está sufriendo de meningitis, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿o es lo mismo? No, ¿por qué es lo mismo? ¿O por qué no es lo mismo? Porque le causa presión, creo, a la meningitis. Porque en la meningitis tenemos una infección que está matándome a la neurona, y la neurona, para poder sobrevivir, necesita de mayor nutriente, de cambiar el metabolismo y para así poder continuar con su fisiología normal, ¿no es cierto? En cambio, la neurona normal, que no tiene meningitis, pues está tranquila, no está en estrés, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo a la forma en que se encuentre, en el ambiente que se encuentre, ya va a sufrir algún tipo de adaptación. La célula se va a empezar a adaptar, ¿ya? Bien, ahí dice, las adaptaciones son respuestas funcionales y estructurales reversibles ante cambios en los estados fisiológicos, ¿ya? Como por ejemplo en la gestación, de igual forma, también en algunos estados patológicos, que durante los cuales se alcanzan estados de equilibrio nuevos, que era el ejemplo que les di de una neurona normal con una neurona que está enfrentando una meningitis, por ejemplo, ¿ya? Que no es lo mismo los dos los que están cursando. Aquí arriba vemos ya un cuadro que está en sus Robbins grande. Ya lo deben de entender más que seguro, porque en la anterior clase de igual forma se los expliqué, ¿ya? Tenemos lo que es a nuestra célula normal. Esa célula normal está en homeostasis con todo el organismo interno, ¿ya? Está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos de que se presenta un estrés, una infección, un traumatismo, algún cambio. A eso me refiero con estrés, ¿ya? O ustedes cuando tienen que estudiar para sus exámenes, ¿qué hacen? Se estresan, ¿no es cierto? Entonces, tienen que adaptarse para dar ese examen y ponerse a estudiar. Es lo mismo, ¿ya? La célula entonces sufre de un estrés, que ya sea infección, traumatismo, etcétera, y la célula tiene que adaptarse a ese medio, ¿ya? Entonces, sufre el estrés a diferentes estímulos nocivos, como dice ahí, y la célula empieza a adaptarse. Si la célula no puede adaptarse, ahí ya viene lo que es la lesión reversible, ¿ya? Porque si la célula logró adaptarse, no va a sufrir ningún tipo de lesión, ¿no?
Pero si no logra adaptarse, no logra aguantar el medio en el que se encuentra, sufre de una lesión reversible. Ahora, como les expliqué en la anterior clase, lesión reversible, ¿hay vuelta atrás o no hay vuelta atrás? Sí. Si hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Todavía se puede recuperar esa célula, ¿ya? Como dice ahí, lesión celular, que esa lesión celular se vuelve reversible cuando empieza a mejorar el paciente con respecto a la enfermedad que sufre y nuevamente puede volver a ser una célula normal y volver a la homeostasis, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si en esa lesión celular todavía la célula no se adapta bien, no se le da los diferentes materiales para que pueda sobrevivir. Cuando digo materiales me refiero a nutrientes y a oxígeno, ya que principalmente de eso necesita la célula para poder vivir y cumplir todas sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se le dota de estos compuestos a la célula, ya, y no aguanta, pasa a una lesión irreversible. Y en la lesión irreversible, ¿la podemos recuperar a la célula o ya no? No. Ya no hay vuelta atrás. Por eso se le denomina lesión irreversible. Y tenemos dos tipos de lesión irreversible, que es la necrosis y la apoptosis. Que normalmente la apoptosis es fisiológica y la necrosis es patológica. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué me refiero a apoptosis que es fisiológica? Un ejemplo, el cáncer. ¿Qué hace nuestro organismo para poder detener la expansión del cáncer? Hace que algunas células que están en relación o están en contacto ya con el tumor hagan apoptosis para que esa enfermedad no se pueda propagar, para que no se pueda propagar el cáncer. ¿Ya? Principalmente esa es la principal función de la apoptosis, evitar que la enfermedad o la patología se propague a otras células, que no siga creciendo. ¿Ya? Y ya la necrosis es patológica cuando la enfermedad ya me venció a la célula no aguantó y muere, ¿ya? Y muere. A eso se va a referir con respecto a la lesión irreversible, que tenemos la necrosis y la apoptosis, y ambos me van a llevar a la muerte celular. ¿Me entendieron? Sí. Ahora, también vamos a tener lo que son otros métodos adaptativos, como tenemos lo que es a la metaplasia, ¿ya? Tenemos lo que es la hipertrofia, que es lo que hablamos anteriormente. Estos ya son métodos de adaptación, como se llama nuestro tema. Lesión celular, adaptación y muerte celular, ¿ya? Ahora vamos a ver adaptación, que en la adaptación nos vamos a estar refiriendo principalmente a cómo la célula puede enfrentar el estrés del ambiente en el que se encuentra, ¿ya? Y también les expliqué en la anterior clase, de que estos métodos adaptativos de la célula pueden ser fisiológicos y pueden ser patológicos, ¿ya? Entre ellos tenemos la hipertrofia. ¿Que la hipertrofia a qué se refiere? El aumento del tamaño de la célula, ¿no es cierto? Y de sus funciones también. Exactamente, esa es la hipertrofia. Después tenemos lo que es la hiperplasia, que se refiere al aumento en la cantidad de las células, ¿ya? Son más células. Esa es la diferencia entre hipertrofia y hiperplasia. Hipertrofia tiene que ver con el tamaño y la hiperplasia tiene que ver con la cantidad de células, ¿ya? Pero en ambos procesos, en ambas adaptaciones, hay un aumento, ¿ya? Después vamos a tener lo que es la atrofia, que la atrofia, si quieren verlo de una forma más sencilla, es lo contrario a la hipertrofia. Porque en la hipertrofia nosotros dijimos que es el aumento del tamaño y en la atrofia decimos que es la reducción o disminución del tamaño. ¿Ya? Perfecto. Ahora después tenemos lo que es la metaplasia. En la metaplasia se refiere principalmente a cómo la célula puede cambiar de fenotipo. Fenotipo se refiere a las características físicas que tiene la célula, que principalmente se ve en los epitelios. Un ejemplo de metaplasia que se ve en una enfermedad principalmente es el, ¿has escuchado? ¿Algún ejemplo? Esófago de Barrett. En el esófago de Barrett, ¿por qué se da? ¿Por qué? Por el Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué
¿Qué epitelio tiene el estómago? Cilíndrico. Cilíndrico simple. ¿Y qué epitelio tiene el esófago? Plano estratificado, no queratinizado. ¿Cómo? A ver otra vez. Plano estratificado, no queratinizado. No queratinizado. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En el esófago de Barrett, nosotros sabemos que las células del estómago están especializadas para poder aguantar el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? En cambio, del esófago no, ¿ya? El esófago no está especializado para poder aguantar el ácido clorhídrico. Ahora, está bien lo que dijo Kendrick con respecto al ácido clorhídrico, lo que es al famoso ERG, ¿ya? Que es el reflujo gastroesofágico. Eso significa ERG, enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa? Durante el reflujo, ya, o durante el vómito, el ácido clorhídrico que está en el estómago empieza a subir por el esófago para poder ser expulsado. Y ese ácido clorhídrico que sube del estómago al esófago, ¿ustedes creen que le hace daño o no le hace daño? Sí. Le hace daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa principalmente en la estructura que me une esófago con estómago? ¿Cómo se llama? Hay un epitelio de... El cardio, ¿ya? ¿Qué pasa en esa zona? En esa zona, nosotros sabemos por histología de Ross que hay una lucha entre ambos epitelios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que a causa del ácido clorhídrico, que hay un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Ese ácido clorhídrico lo que va a hacer es intentar, las células del esófago en sí, ¿ya? Van a intentar adaptarse a ese ácido clorhídrico cambiando su fenotipo. Van a intentar de ser célula, ¿qué epitelio tiene el esófago? Plano estratificado. Plano estratificado no queratinizado, a querer ser cilíndrica simple. Eso va a querer hacer el epitelio del esófago. ¿Para qué? Para poder evitar el daño del ácido clorhídrico. ¿Ya? A eso se refiere con metaplasia y a eso se refiere con el cambio del fenotipo. ¿Ya? Fenotipo, a la característica que pueda llegar a presentar la célula. ¿Ya? Eso es metaplasia. También sabemos que la metaplasia me predispone, no sé si lo han leído en el Robbins, me predispone a qué, a formación de qué, de tumor y eso posteriormente a cáncer. ¿Ya? A eso me predispone la metaplasia. ¿Ya? Después nuevamente volvemos lo que es a la lesión celular, que es lo que les estaba mencionando. ¿Ya? La lesión celular, dijimos ya nuevamente, volver a repetir, reversible e irreversible. Pero todo inicia con el estrés que pueda llegar a sufrir la célula. Ese estrés me rompe la homeostasis en la que se encuentra normalmente la célula. ¿Ya? Como les digo, es volver a repetir. Ahora nos vamos a ir a los principales causantes que los podemos denominar como estrés que pueda llegar a sufrir la célula, que hay en su mismo Robbins dice. Hay punto por punto, ¿no es cierto? Dice, infecciones, tóxicos, isquemia / hipoxia, ¿no ves? Entonces, todos esos procesos me causan un estrés a la célula, ¿ya? Y una vez me cause el estrés en la célula, ya podemos, ahí ya entra lo que es a la lesión celular. No sé si me dejé entender, ¿ya? Esos causantes que son infecciones, tóxicos, isquemia, son el estrés que yo les estoy mencionando a cada rato a ustedes, ¿ya? Son el daño que me están produciendo a la célula para que esa célula se adapte a los nuevos cambios o para poder combatir esas lesiones que sufren, ¿ya? Ahora, infecciones. ¿A qué me refiero con infecciones? Es lo que están llevando este año de igual forma. Bacteriología y parasitología, ¿no es cierto? Infecciones micóticas, que se refiere a los hongos, e infecciones virológicas, que se refiere a los virus, ¿no es cierto? Entonces, todos esos agentes, ya esos microorganismos, me pueden producir un daño en la célula, me pueden infectar a la célula y esta entra en estrés, ¿no es cierto? Uno es eso, las infecciones. Dos, los tóxicos.
las diferentes sustancias tóxicas o nocivas que puedan afectarme a la célula, ¿ya? Como por ejemplo, hay algunas personas que cuando lavan no aguantan lo que es la lavandina, por ejemplo. Entonces ahí la célula está sufriendo un estrés en la cual tiene que adaptarse o está sufriendo de un tipo de lesión. A eso me refiero a tóxicos, o a diferentes sustancias tóxicas que podamos llegar a inhalar, ¿ya? Que me puedan afectar a la célula. Y ahora, isquemia o hipoxia, es lo que les expliqué de igual forma la anterior clase cuando vimos patología. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Se acuerdan todo el proceso? ¿Ya? ¿Se acuerdan de que les dije, tenemos a nuestro vaso sanguíneo? Pusimos de ejemplo a un paciente obeso. ¿Qué pasa con el paciente obeso? ¿Qué tiene? Hipertensión. Hipertensión, sí, pero principalmente ¿qué? ¿Por qué es obeso? O la grasa, porque come mucha grasa, ¿no es cierto? Muchas cosas grasosas. Se empieza a concentrar más lípido en sangre, más triglicéridos, ¿ya? Y esos triglicéridos me pueden empezar a obstruir mi vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Formando placas. Y ese vaso, exactamente, formando lo que son las famosas placas ateromatosas, ¿ya? Que se forman en la capa. ¿Cuáles son las capas de los vasos sanguíneos? Escuché uno decir mucosas o mucosas, ¿cómo es? ¿Cuáles son las tres capas del vaso sanguíneo? Túnica. La adventicia, la túnica media que es la muscular y la íntima, ¿no es cierto? Bien, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esas placas ateromatosas se forman en la capa media muscular. Se empiezan a concentrar triglicéridos, grasa, y ahí es donde se forman las placas ateromatosas. ¿Qué va a pasar con el vaso sanguíneo? Si el vaso sanguíneo, su luz normal era así, por la formación de esas placas ateromatosas, ¿qué va a empezar a hacer? Se va a empezar a cerrar. Y si se cierra, ¿va a poder pasar sangre? No, ¿eh? ¿Y qué había en la sangre? Nutrientes y oxígeno. Y si no le llegan nutrientes y oxígeno a la célula, ¿qué pasa? Muere, exactamente. Pero ¿cuáles son los procesos a los que se llevan? ¿Para qué es importante pues, el oxígeno? Para la fosforilación oxidativa. Para fosforilación activativa para formar ATP, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? ¿Y para qué sirve el ATP en la célula? Para la bomba sodio Para potasio. todo. Todo. Pero principalmente lo que dijo Yuli, la bomba, Sodio, potasio. sodio, potasio, ATPase. ¿Cuánto sodio saca y cuánto potasio mete? 3. Entonces, a eso se refiere con isquemia. Esa isquemia, ¿qué es isquemia? Una disminución de la perfusión sanguínea que no le llega al organismo. Esa isquemia me va a llevar a una, ¿se acuerdan del concepto que le dije? Hipoxia. Que la hipoxia es cuando hay una baja concentración de oxígeno en sangre, ¿ya? Y si no hay oxígeno, entonces la célula no me produce suficiente ATP, porque para producir ATP necesitamos de oxígeno de igual forma, la mitocondria necesita oxígeno, ¿no es cierto? Y si no se forma ese ATP, la célula no va a poder hacer nada y se va a morir. A eso se refiere con uno de los agentes causantes, es la hipoxia, ¿ya? O isquemia barra hipoxia, dice, si no me equivoco, ¿ya? A eso se refiere. Bien, ahora también hay otro proceso de adaptación que es la autofagia. Auto se refiere a uno mismo y fagia significa comer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro propio organismo, si no encuentra nuestra propia célula, no encuentra los diferentes nutrientes para poder abastecerse normalmente, ¿qué va a empezar a hacer esa célula? Se va a empezar a comerse a sí misma, ¿ya? Porque la célula está llena de proteínas, le entra lo que es glucosa, le entran los triglicéridos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, como no tiene de dónde, no se le atribuyen los diferentes nutrientes, la célula busca sí o sí de algún lado de sacar, ¿ya? Y empieza a comerse a sí misma. Por eso es, por ejemplo, a las personas que nosotros vemos en la calle, que son bien flaquitas, ¿no es cierto? Porque no tienen las diferentes circunstancias sociales para poder comer, entonces su propio organismo empieza a comerse a sí mismo y por eso está de forma flaquita, ¿ya? A eso se refiere con la autofagia, ¿ya?
que es cuando la célula no tiene o no encuentra los diferentes nutrientes, ¿ya? Para poder abastecerse y empieza a comerse a sí mismo, para poder abastecer las necesidades, ¿ya? Esa imagen de todas formas igual ya se las expliqué, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se refiere a lo que es al infarto agudo de miocardio, que tenía que ver con la obstrucción de los vasos sanguíneos que se encargan de irrigarme el corazón. ¿Cuáles son los principales vasos sanguíneos que se encargan de irrigarme el corazón? Coronaria, Son rama de la aorta ascendente, aorta ascendente, ¿no? ¿La aorta ascendente de dónde nace? del ventrículo izquierdo, Del ventrículo izquierdo, ¿no? ventrículo izquierdo. ¿Cuántas porciones tiene la aorta? Es ¿Cuáles son? ascendente, callado aórtico y descendente o torácica. ¿Cuántas ramas me da el arco? 3. ¿Cuáles son? El tronco, A la derecha, ¿qué me da? tronco brachiocefálico, ¿Y a la a la izquierda? izquierda, la subclavia izquierda y la carótida como izquierda. Tenía que ser. ¿Ya? Y esto es lo mismo que les repito, ¿ya? Esto es muy importante, por eso que lo estoy repitiendo varias veces. Ahí tenemos lo que es el concepto de las causas de hipoxia incluyen un flujo sanguíneo reducido, que es isquemia, ¿ya? A eso es lo que le tomo mucha énfasis, en la cual una oxigenación inadecuada de la sangre debido a una de las causas puede ser una insuficiencia respiratoria o una menor capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, ¿ya? Como sucede, por ejemplo, en anemia, intoxicación por monóxido de hidrógeno o diferentes patologías que me afecten las vías respiratorias, en la cual hipoxia es privación de oxígeno. No tenemos oxígeno, tenemos una baja cantidad de oxígeno en sangre, ¿ya? Eso no lo entendí. Eso que me explica. Ese cuadrito, Sí, sí, ok. ese cuadrito, Este explica. cuadrito. No lo entendí. ¿Lo entendieron? Puede ser pregunta de examen de sangre Ya. y sale. Vamos con el cuadro. Los sangos eso no lo explico. ¿Qué dice ahí? Figura 2.3. Desarrollo secuencial de los cambios bioquímicos, morfológicos en la lesión celular, en las cuales las células pueden convertirse en no funcionales poco después del inicio de la lesión, aunque es posible que sigan siendo viables, ¿ya? Aquí en el cuadrito quiero que pongan como ejemplo que detrás de esta flecha que va para arriba es una célula normal que está en homeostasis, normal. Y pongámosle de que en esta flecha, aquí, inició o tuvo una lesión la célula. Y cuando la célula tiene la lesión, por eso se refiere a lesión celular reversible, ¿qué empieza a hacer la función? ¿La función celular de la célula va a ser normal? No. ¿Va a trabajar normal el miocardio del corazón? No. No, ¿va a trabajar normal la neurona? No, Entonces, por eso se refiere a que la función celular va a bajar, va a ir disminuyendo. ¿Y qué va a ir subiendo? Las alteraciones bioquímicas, los cambios estructurales y los cambios morfológicos macroscópicos y microscópicos que puede sufrir la célula. No sé si ya le entendieron el cuadro. Sí, ella no. ¿Ya? Es como les digo, es todo lo que yo les estoy hablando, tal y cual, explicado en un cuadro. Desde esta flecha para atrás, célula normal, está en homeostasis. Sale esta flechita para arriba, tenemos a las diferentes causas que me producen un estrés en la célula. ¿Cuáles son? Privación de oxígeno. Toxina o tóxico, infecciones, Hipoxia. privación de oxígeno, hipoxia o isquemia, ¿ya? Entonces, esas causas están en esta flechita. Y es por eso que la función celular disminuye y aumentan las alteraciones metabólicas, aumentan las alteraciones fisiológicas, los cambios estructurales macroscópicos y los cambios estructurales microscópicos, ¿ya? Porque la célula está en estrés y todo se altera cuando no está en homeostasis, porque eso es homeostasis, que esté todo normal, tranquilo, en equilibrio. Pero cuando hay una lesión, ese equilibrio se rompe, ¿ya? A eso se refiere con ese cuadro. Ya, eso más.
Aquí hay más ejemplos ya de alteraciones funcionales de la célula que pueden ser reversibles. Esto de acá sobre todo, que tiene que ver con la bomba de ATPasa sodio-potasio. Nosotros volvemos otra vez al cuento. Hipoxia significa que no hay oxígeno. No hay oxígeno, no se forma ATP. ¿Y ese ATP qué función tiene en las diferentes bombas que están en la membrana de la célula? Intercambio Del transporte o del intercambio de electrones o diferentes sustancias. La más conocida y la que más se encuentra en la célula es la bomba sodio-potasio, ATPasa, ¿no? Perfecto. Esa bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué hace? Saca ¿cuánto sodio? 3 sodios y mete 2 potasios. Ahora, eso es lo normal. Cuando el oxígeno baja, no hay ATP. Cuando yo tengo hipoxia, no hay ATP. Y si no tengo ATP, ¿esa bomba va a funcionar normalmente? No. ¿Y cuál es la función de esa bomba? Sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Y si la célula no puede sacarme el sodio, ¿qué va a pasar con hacer ese sodio dentro de la célula? Tumefacción. Primero se empieza a concentrar más el sodio y detrás del sodio, ¿quién va? El agua. El agua. Y ahí es donde se refiere a la tumefacción de la célula. Se produce por la entrada de agua y esta se debe habitualmente al fracaso de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Ese es el proceso de cómo se da esa tumefacción, que de igual forma está en el libro. Ahí lo explica, ¿no es cierto? ¿Le entendieron? Sí. ¿Ya? Yo voy a tratar de explicarles, aparte de lo que dice el libro, el por qué, para que le entiendan y lo razonen, porque eso es lo que quiero, que entiendan y razonen, no que lo memoricen. Yo ahorita les acabo de explicar la fisiopatología, porque lo que les expliqué es fisiopatología, no es patología. La fisiopatología de cómo se da la tumefacción, ¿ya? Para que lo entiendan de una mejor forma. Eso es lo que quería explicarles ahí. Libertad. Porque esa es la tumefacción celular que es lo que hemos hablado. ¿No es cierto? Ahí está paso a paso. Modificaciones de la membrana plasmática como formación de vesículas, pérdida de extremos y microvellosidad. Cambios mitocondriales como tumefacción y aparición de pequeñas densidades amorfas. ¿Ya? Todas estas son todos los procesos que van a suceder a nivel de la célula, dentro de la célula, dentro de los organelos o organulos que me presenta la célula. ¿Ya? Esto de acá, léalo, es pregunta. Sí. Ahora nos vamos a lo que es a la muerte celular. Que la muerte celular, como dijimos, ¿cuántos tipos de muerte celular hay? Dos. ¿Cuáles son? Necrosis y apoptosis, ¿no es cierto? Hay dos tipos principales de muerte celular, necrosis y apoptosis, que se diferencian en sus mecanismos, morfología y participación en la fisiología de la enfermedad. Eso se refiere a que la necrosis se da por un proceso diferente al de la apoptosis, porque la apoptosis se da porque la propia célula quiere morir, es como un suicidio, ¿ya? Y la necrosis es cuando la patología o la enfermedad me está estresando demasiado a esa célula que la mata. La enfermedad o el traumatismo o la causa que hemos visto ya. Infecciones, hipoxia, isquemia, toxinas, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre la necrosis y la apoptosis, ¿ya? Que les voy a ir explicando cómo se da el proceso de apoptosis y cómo se da el proceso de necrosis. Perfecto. Como dice ahí, la necrosis se encuentra en múltiples lesiones frecuentes como las asociadas a la isquemia, exposición de tóxicos, varias infecciones y traumatismo, lo mismo que les he dicho, ¿no es cierto? Mientras que la apoptosis tiene caracteres más exclusivos. Si la lesión inicial, que es reversible, la lesión inicial es reversible, progresa porque el estímulo nocivo persiste, el resultado final va a ser la de la muerte por necrosis, ¿ya? Ese es el camino de cómo la célula, les expliqué, si no es capaz de adaptarse al efecto nocivo o al estrés que se presenta,
va a llegar a morir, ¿ya? Después tenemos, cuando las células mueren por necrosis se genera una respuesta inflamatoria local, ¿ya? Ese tema de inflamación ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que se lo voy a explicar de igual forma, de forma bien detallada, ¿ya? Que ese es el próximo tema. Y como dice ahí, limpia el escenario del accidente. Cuando se refiere a que limpia el escenario del accidente, se refiere a que durante la inflamación no solamente ya está el agente causal en esa zona de inflamación, sino que también tenemos diferentes materiales quimiotáxicos o células quimiotáxicas. ¿Alguien sabe qué significa quimiotáxico? Tracción de Exactamente. ¿Ya? Es una célula que se va a encargar de llamarme o atraerme a otras células inmunitarias que se van a encargar de defenderme o, como dice ahí, de limpiar el escenario del accidente. Esos son los compuestos quimiotáxicos. Esa es la función de esas células quimiotáxicas. ¿Ya? Llaman a neutrófilos principalmente, pero también pueden venir macrófagos o monocitos para llegar a la zona y poder formar parte de la defensa de nuestro organismo. ¿Ya? Bien. Ahora, por el contrario, la apoptosis es una muerte celular regulada. La apoptosis se da porque la propia célula quiere morir. ¿Ya? Entonces, que está mediada principalmente por moléculas definidas que se activan en circunstancias específicas y matan a la célula sin inflamación y sin daño colateral. Eso es otro punto importante. En la necrosis sí puede haber inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación no quiero que lo vean ustedes como un proceso patológico. La inflamación es una respuesta de defensa. ¿Ya? Es una respuesta de defensa. No es algo malo la inflamación. Obviamente que si la inflamación persiste por más de 2 semanas, ahí sí ya está mal. ¿Ya? Porque están alteradas los procesos reguladores de la inflamación. Pero si la inflamación dura 1, 2, 3 días, entonces está bien. Ahora, ¿para qué se da la inflamación? Para que en esa zona, ¿ya? Y eso se relaciona con los compuestos quimiotáxicos que les mencioné, para que en esa zona se quede el agente causal o el que me está produciendo el daño, para que las sustancias quimiotáxicas llamen a los neutrófilos y vengan y me defiendan y acaben con la causa o la etiología de la enfermedad o la patología. ¿Ya? Por eso es que en la necrosis hay inflamación. Pero en la apoptosis no hay inflamación, porque no hay de quién defenderme, no hay con quién pelear, no hay absolutamente ningún proceso que tenga que ver en atacar a un agente causal, ¿ya? O un agente etiológico, ¿ya? Por eso es que en el uno sí hay inflamación y en el otro no hay inflamación, para que me entiendan. La inflamación es un proceso de defensa de mi organismo, ¿ya? ¿Qué hora es? 45. ¿Se quieren ir? Mi papá ya ¿Me voy? no se va. ¿Tienen examen hasta Ahí, mejor, aquí. No voy a pasar la diapositiva. Soy malo. Todos están equilibrados, sí. Todo está en el Claro. Como dijo Juli, todo está ahí. Todos están aquí. Esa la de esas enfermedades. Esa de ahí, páselo. No sé No, qué. está en el video. Ah, sí, sí. Está en el video.